estudios, y cuando ya se publica las conclusiones no vemos nuestras peticiones reflejadas en lo que ya se está ahorita teniendo arriba ya presentado por los diferentes medios y formas de gobierno. Entonces esa es la cuestión, nos vamos de aquí a la legislatura y bueno, la doctora Claudia quiere abundar. Sí, respondiendo a la pregunta por acá, en el caso del Festival Agua que Corre, que congrega 24 organizaciones y colectivos locales, lo pueden encontrar en el micrositio bajotierra.com.mx y ahí buscan Festival Agua que Corre, ahí están. Y en el caso particular de Bajo Tierra Museo del Agua, nosotros sí consideramos inadmisibles las iniciativas tal y como están. O sea, cierto que se requiere una ley de agua, pero nosotros movilizamos el hashtag privatización no es opción, porque bajo ningún esquema nos parece que formalizar esto vaya a hacer. Estamos hablando de que a veces solo vemos en el tiempo presente y en el contexto micro, pero estamos hablando de que en el mundo la tendencia está haciendo al aumento de conflictividad, al aumento de exigencia de desprivatización, y más de 180 ciudades en el mundo ya se desprivatizaron, incluidas ciudades que en su momento abogaron mucho por estos modelos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Querétaro no iría a la vanguardia, sino en contrapelo de la tendencia que está haciendo este modelo. Concretamente genera controversias para el derecho humano al agua, está detonando conflicto y además hay una tendencia a la inversa en el mundo. ¿Por qué querríamos meternos ahí, ¿no? O sea, nosotros creemos que no es opción, pero además es bien importante que una de las implicaciones que detectó el relator a nivel global es el debilitamiento de los estados y por lo tanto la indefensión de las poblaciones, ¿no? Estos monopolios y estos poderes que se están posicionando por encima del poder estatal es un tema súper delicado, y aquí es interesante que en las iniciativas previas de leyes de aguas hay oficios donde el titular de la entonces Comisión de Aguas dijo, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque primero porque hay conflictos en la transferencia de aguas, y esta ley ya está diciendo, lo transferimos a diestra y a siniestra, y decía, no, hay concurrencia de competencias federales que el Estado no se puede abrogar, no puede estar diciendo que aguas, eso es un tema jurídicamente bastante complejo que le pone un freno, y además decía, sería ilegal regresarle el agua, no la facultad, porque la facultad es originaria de los municipios, pero el agua, regresársela sí es ilegal porque es intransferible esa agua, ¿sí?, del servicio público. Pero además decía la CEA, soy un organismo robusto y no necesitamos esto. ¿Por qué ahora la CEA tendría no solamente que regresar eso si es un organismo financiera y administrativamente súper sólido, ¿no? O eso se nos estuvo diciendo la administración previa, porque ahora lo delegaría, pero además el papel que se le deja a la CEA, no me acuerdo en cuál de las dos, concretamente es, tú sigues pudiendo ser organismo operador, pero además eres asistente y asesor, o sea, le facilitas todo a los operadores privados, pero además los fiscalizas, o sea, el rol de la CEA es completamente frankensteiniano, o sea, sí se queda, sí sigue habiendo recursos públicos ahí, pero ya no tiene el mismo poder, o sea, es un relajo, ¿no? Y esto nos habla también de un potencial debilitamiento del Estado que ya se ha venido dando también en Querétaro. Ojo con eso. Estas iniciativas que tratan pues de privatizar, ¿podrían estar respondiendo a esto que comentas, que ha habido un debilitamiento de la misma CEA, que ya es incapaz de brindar el servicio de agua, o qué está pasando? Pues mira, ahí tendría que tener la CEA transparentes, lo cual nunca he visto, sus reportes de resultados y bueno, todo algo para hacerle una evaluación institucional para ver qué onda, porque a veces te dicen que están súper fuertes y a veces que necesitan apoyo. Eso es un discurso que se está utilizando como una retórica para argumentar o justificar algunas cosas. Como ciudadanía, por eso es importante la rendición de cuentas y la Contraloría Ciudadana en temas de agua, porque como ciudadanía nos pueden decir, pero no tenemos las pruebas de que así sea. Lo que sí hemos visto es una delegación discrecional y voluntaria de las facultades, y después un decir, no tengo dientes, después un decir, yo no puedo, yo la di, sí, pero, y vean el caso de La Pradera. La Pradera fue a Profeco, y Profeco no es una relación comercial, fue a Derechos Humanos, y Derechos Humanos, malamente, yo fui visitadora y malamente tuvieron que darle entrada, pero en aquel entonces le dijeron, no,
no es un tema de derechos porque es un contrato entre particulares, y entonces la pradera quedó en el limbo, como muchas otras comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una desresponsabilización súper fuerte. Y hablando de que supuestamente estas iniciativas tratan de regular y poner responsabilidades claras, prácticamente no hay nada de justicia hídrica ni de rendición de cuentas, ¿no? O sea, prácticamente hay un vacío ahí. Ya solo por último, en caso de que suceda esto que comenta el supuesto, que sesione la comisión hoy o mañana antes de pleno y pasen como está alguna de las dos iniciativas, ¿qué van a realizar? ¿Algún mecanismo para echar para atrás nuevamente la iniciativa? Pues mira, continuaríamos con lo que hasta donde se permite de acuerdo al procedimiento legislativo, que en este caso sería, si en caso de que el Pleno lo apruebe, que pues consideramos que es lo que va a ocurrir porque finalmente el PAN y Querétaro Independiente podrían tener los votos suficientes para aprobar esta iniciativa. Lo que seguiría es pedirle al Poder Ejecutivo que la vete, que haga observaciones. Y bueno, pues evidentemente si el Poder Ejecutivo no hace observaciones ni la veta en los términos en los que fueron planteadas, pues estaremos ante la confirmación de que a quien le interesa este esquema es al propio gobernador. Y entonces todavía nos quedarían algunos recursos de tipo jurídico, porque dentro de la iniciativa identificamos que se invaden competencias que le corresponden a la Federación, como por ejemplo el establecimiento de vedas, me parece que se refiere a las vedas, a la asignación de aguas, y buscaríamos acciones legales ya ante organismos judiciales para tratar de revertirla. Reitero que en este caso, por tratarse de normatividad en materia ambiental, están obligados a la aplicación del acuerdo de Escazú. Tienen que hacer, si lo estamos solicitando, tienen que hacer foros, tienen que proporcionarnos información, tienen que considerar nuestras propuestas o decirnos por qué no son viables estas propuestas, es decir, tiene que haber máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas en materia de legislación ambiental. Nada más, yo hace tiempo hablé con la diputada Graciela y señalaba que estaban haciendo mesas de trabajo con el PAN y Querétaro Independiente para integrar los dos proyectos. ¿Saben cuál se va a presentar o realmente no aparece en el sitio de la legislatura? ¿Saben si se va a entregar un proyecto en conjunto, solamente el de Querétaro Independiente Acción Nacional? Yo considero que si tienen acuerdos entre grupos parlamentarios, lo más seguro es que se dictaminen de manera conjunta. Es decir, hay dos iniciativas, en estas dos iniciativas se establece que se van a dictaminar de manera conjunta y habrá un solo dictamen. Ahí lo que habría que ver es qué partes de la iniciativa del PRI toman en cuenta. Como les menciono, una diferencia sustancial entre ambas iniciativas es que el PRI propone la municipalización o deja abierta la posibilidad para que los municipios puedan asumir este servicio. Entonces no sabemos, pero prácticamente es lo mismo. O sea, como las dos iniciativas tienen su base en lo que actualmente está vigente en el Código Urbano, pues prácticamente es lo mismo. Y los dos proyectos no tienen dientes, en caso de que se aprueben, no tienen dientes para regular estas concesiones o retirar, no tienen nada, no sé si lo han visto. ¿Por dientes te refieres a control sobre los concesionarios? Sí manejan, pero no están enfocados en el derecho humano y el usuario, ¿no? A pesar de que dice, sino más bien en el control administrativo, ¿no? Que es diferente, obligaciones y responsabilidades ligadas al concesionario. Pero es importante considerar que actualmente ya las tienen y no se han ejercido. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Actualmente una concesión te dice, si no cumples con esto y esto y esto y no das un servicio de calidad superior al Estado y cortes arbitrarios y todo, te revoco la concesión, y no se han revocado, ¿no? O sea, aquí es importante, que no solamente sea un control administrativo, sino un control también ciudadano, ¿no? Y desde su perspectiva, hablando de estas concesiones, ¿cuándo o siempre deberían prohibirse? Las concesiones pues mira, yo en lo personal, porque siempre se polariza mucho, privatización y no privatización, yo creo que el modelo tiene dilemas fuertes,
pero no lo satanizo, ¿no? ¿Cuáles son los dilemas fuertes? Para que una entidad privada se involucre en el abastecimiento de un servicio público, la entidad privada tiene ánimo de lucro. ¿Cómo le vas a hacer rentable o redituable? Porque pues no es una filantropía, no es una AC, ¿no? O sea, ahí hay un dilema de fondo que se ha llevado ya 3 veces a los distintos foros mundiales del agua y es uno de los temas más álgidos, porque en la práctica lo que parece ser es que ese conflicto de interés pues es el que detona todos los problemas. Entonces, ahí hay un tema importante. Ahora bien, en democracias sanas, donde tú puedes tener un Estado de Derecho, una vigilancia ciudadana, una rendición de cuentas y todas estas características súper ideales que no tenemos en México y tampoco en Querétaro, a lo mejor el nivel de riesgo que implican esos dilemas puede bajar bastante. Pero en el contexto queretano y en base a lo que hemos encontrado que pasa, definitivamente no es opción, ¿no? O sea, insisto, las leyes regulan lo general, no los casos particulares. Los casos particulares que ya existen se tendrían que solventar y se podrían perfectamente, jurídicamente hablando, solventar y resolver como casos particulares, no establecer una legislación que los brinde, los normalice, los legitime, los legalice y además abra la puerta para que ese sea el modelo de aquí en adelante. ¿Me recuerdan sus nombres y las organizaciones en las que participan? Claudia Romero, coordinadora de estudios legales de Bajo Tierra, Museo del Agua de Querétaro. Muchas gracias. En este grupo se encuentra el Laboratorio de Estudios Urbanos y Sustentabilidad LABUR, ambientalistas del centro, voceros de la Madre Tierra, Agua para Todos, Festival Agua que Corre de Querétaro, Bajo Tierra Museo, Teresa Roldán, María de Jesús Ibarra Silva y Saúl Acevedo. Pamela Suro. Quiero hacer la conclusión, si me lo permiten, antes de que se nos vaya. Les voy a agradecer mucho que lleven este mensaje si les es posible. Les pedimos a nuestros gobernantes, a la legislatura, que piensen 2 veces de qué forma van a normalizar el uso y usufructo del agua, ya que mucho de lo que nos está lastimando y doliendo a los ambientalistas y grupos activistas es que los pulmones de Querétaro se están perdiendo, no solamente en el municipio ni en zona urbana, sino en todo el estado, y con estos nuevos desarrollos se empieza a perforar desde las partes altas y con esto se está provocando un desequilibrio ecosistémico, tendremos muerte de muchos ecosistemas y también con esto estaremos cada vez más perdiendo una de las riquezas que son súper valiosas para la buena salud de todas y todos. Agradecemos que las autoridades se ocupen y se preocupen por regular el agua, pero también les recordamos que para que esto se lleve a cabo tienen que tomar en cuenta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Federación. Sí, 2 mensajes finales únicamente. Uno es para la ciudadanía. Es importante, claro, los especialistas ponemos el conocimiento al servicio de la sociedad, pero necesitamos que sea la ciudadanía la que también pida estos espacios y pida que su voz sea escuchada, porque de otra manera pues las probabilidades, ¿no?, de que estas iniciativas pasen pues son muy altas si las personas las dejan pasar, ¿no? Básicamente necesitamos que sea una presión social, un interés ciudadano que trascienda, ¿no?, estos grupos de organizaciones que ya de por sí son amplios, pero que requieren de todos. Y la otra cuestión bien delicada es, no hay que olvidar, respecto de la pregunta que hacías, que en Querétaro en particular la privatización no es uno de los problemas del agua, es prácticamente el problema si consideras que en su manejo se está pudiendo urbanizar lugares donde no hay red pública, donde no hay factibilidad hídrica, donde el ordenamiento territorial no marca. ¿Por qué? Porque llego, pongo mi pozo y puedo ahí tener mi concesión y ya está. O sea, la privatización está alterando ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, está generando burbujas de exclusión, ¿no?, pequeñas microélites, ¿no? Y también hay un problema súper fuerte con el agua residual, ¿no?, de esas concesiones, porque el drenaje tampoco es aparentemente tan redituable. Si todo el mundo quiere poder utilizar el agua de las plantas de tratamiento, pero no hacerse cargo del agua de los drenajes en sí. Entonces, y ojo, el derecho es al agua y al saneamiento. Entonces aquí, regresando, en Querétaro no es viable tampoco la privatización por el tipo de
de condiciones y de relaciones y de intereses que están ligados a la privatización en este contexto particular. Muchas gracias, agradecemos que tengan un excelente y muy bendecido día. Gracias.